¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, jóvenes. Bien, vamos a continuar con el capítulo 3. Bueno, ya terminamos con lo de los armónicos. Vamos a continuar con... Ya habíamos platicado algo de esto anteriormente en las clases de armónicos, como al principio cuando estábamos viendo este capítulo. Lo de la suma de los flujos en los núcleos, ¿no? Entonces, por ahí platicamos de que, si recuerdan, los flujos son vectores, o podemos verlos como vectores que están desfasados 120 grados eléctricos, uno con respecto al otro, es un sistema balanceado. Y entonces tenemos aquí en esta imagen, como se pueden ver, los tres flujos de un sistema trifásico. Esto me permite tener algunas características al momento de diseñar los flujos. ¿Cuáles son las características? Bueno, recuerden que la suma de dos vectores, en el caso de un sistema trifásico balanceado, es igual al otro vector con signo negativo. Es decir, recuerden, la suma de los tres vectores, los tres fasores, es siempre cero, ¿no? En un sistema balanceado. Entonces, la suma de estos tres vectores de flujo es cero en un sistema balanceado, igual como es la suma de las corrientes. Si recuerdan, en un sistema balanceado trifásico, la suma de las corrientes es cero. Pues algo parecido ocurre con la suma de las tensiones, de los flujos. Si nosotros sumamos dos flujos, noten que la suma de esos dos flujos tiene que ser igual al negativo del flujo, del tercer flujo. Por ejemplo, la fase 1, el flujo de la fase 1 más el flujo de la fase 2 tiene que ser igual a menos el flujo de la fase 3. De esta manera, bueno, se cumple, ¿no? De que si lo sumáramos los tres es cero. Esto nos permite, bueno, algunas construcciones de núcleos del transformador en donde podemos reducir de manera importante la cantidad de material del núcleo. Por ejemplo, en este caso, miren, es un núcleo acorazado de columna central. Este tipo de núcleo tiene la característica siguiente. Miren, aquí se enrollaría la fase 1. A ver, permítanme el ejemplo. Aquí se enrollaría la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Si notan aquí, por ejemplo, en el caso de la fase 1, el flujo Φ1 sería el flujo que circula por esta columna central, da la vuelta por acá y se cierra, bueno, perdón, al revés, se cierra aquí, ¿no? Esta es la trayectoria del flujo de la fase 1. La trayectoria del flujo de la fase 2, pues sería la que se marca aquí, como con estas líneas que tiene aquí. Miren, se ve el flujo Φ2. Aquí lo interesante es en esta parte de la columna que tenemos en común, o esta sección del núcleo que tenemos en común entre la fase 1 y la fase 2. Uno pensaría, bueno, si van a pasar el flujo Φ1 y el flujo Φ2, el diámetro de la columna o de esta sección del núcleo debería tener el doble del diámetro. Pero si ven la suma de esos dos flujos vectoriales, o la suma de esos dos flujos, perdón, como vectores, nos da una magnitud que no es mayor, no es el doble, sino es la misma magnitud, aunque desfasada. Si ven, es porque es el flujo 3, pero no es el doble. Entonces, esto me permite diseñar esta sección del núcleo con una sección transversal de la mitad, si están de acuerdo. No requiero diseñar una sección transversal que va a llevar el doble del flujo. Como están desfasados, esos flujos nunca van a ser sumados, nunca van a dar el doble. Cuando mucho va a ser el flujo Φ en cuanto a magnitud de uno de ellas, de una de esas fases, ¿no? En este caso, bueno, es la fase 3, o el flujo de la fase 3. Entonces, esto me permite reducir la sección transversal de estas secciones y no tener que poner
una sección aquí que lleve el doble o que sea del doble del diámetro, ¿no? Eso es cuestiones interesantes de esto, como son fasores que están, o sí, fasores de flujo que están desfasados 120 grados, y nunca coinciden en sus valores pico, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, pues esa característica me permite a mí ahorrar eh, núcleo, sección transversal o material del núcleo. Entonces, esa es una condición interesante que uno puede utilizar en el caso de los transformadores trifásicos. La condición de que nunca están, nunca van a tener la misma magnitud o la misma amplitud instantánea de valor pico en un sistema trifásico. Muy bien, entonces, esa condición. También, pues la otra condición importante es que habíamos platicado anteriormente, era de que la suma de los tres flujos se supone que es cero. Entonces, esa característica la podemos usar. Déjenme mostrarles dónde está el diagrama fasorial. La podemos ver aquí en esta condición. Miren aquí en un núcleo de tres piernas. Si ustedes tenemos eh, un sistema trifásico balanceado de flujos, noten que en la parte del yugo se supone que no tenemos necesidad de un retorno para las líneas de flujo para cada una de las fases, porque la suma de las tres, ya lo habíamos visto hace unas clases, es cero, ¿no? Entonces no hay necesidad de tener una pierna de retorno o una sección de retorno para cada una de las fases. Se pueden combinar de esta manera y entonces el yugo y la culata o el yugo superior y yugo inferior, noten que nunca van a estar llevando tres veces el flujo de fase, ¿no? Sino que cuando mucho podrán llevar a lo mejor el flujo de una de las fases, como se nota aquí. Por lo tanto, estas secciones pueden ser igual, la sección del yugo y de la culata pueden ser de igual diámetro que las secciones de las fases, de las secciones transversales de las columnas de las fases. Entonces, esta es una parte importante del transformador. Recuerden que por ser un sistema trifásico balanceado, pues nunca van a coincidir que los tres flujos estén en fase, ¿no? Y que tuviéramos que tener secciones transversales de tres veces la de las columnas. Muy bien, la parte de aquí que sigue de ahora es la de las corrientes y armónicos. Esto ya lo revisamos, lo vimos del apunte, del apunte que les envié. Básicamente aquí es una descripción de lo mismo. Describen cómo es que el flujo en, en vacío puede tener componentes armónicas. Aquí les menciono algunas cosas importantes. Recuerden que les decía yo que el contenido armónico, sobre todo de la tercera armónica, que es la más importante, es muy pequeño, ¿no? Comparado con el flujo de la fundamental. Aquí les menciona que cuando mucho puede llegar a ser del orden de 2% de la fundamental. Entonces, esa sería una característica importante que hay que resaltar. La otra cuestión es que en un sistema o en un transformador de tres columnas, como es este que tenemos aquí, un sistema trifásico de tipo columna, eh, hay una característica importante o pasa algo importante con la tercera armónica. Aquí la tercera armónica no tiene camino por donde cerrarse, ¿no? A través del núcleo. Y lo que hay por ser homopolar, recuerden, entonces, el flujo de tercer armónico tiene que cerrarse a través del medio que rodea al núcleo. Típicamente puede ser un medio dieléctrico como aceite o aire si es un transformador tipo seco. Esto genera que el flujo de tercer armónico tenga que circular a través de una trayectoria de alta reluctancia. Por lo tanto, el flujo es es mucho menor que el flujo mutuo que tendríamos dentro del núcleo. Este tipo de configuración en columna, en transformador en columna, entonces hace que el armónico de tercer orden, perdón, sea mucho menor que en el caso en el que tuviera una trayectoria, que le pudiéramos dar una trayectoria a través de un núcleo, ¿no? Porque ahí la reluctancia sería mucho mayor, mucho menor, perdón. Entonces, en este caso nosotros, bueno, tenemos que para este tipo de transformador, la tercera armónica todavía se reduce aún más, ¿no? Se puede reducir más.
Aquí hay una desventaja en el caso de que el flujo de tercer armónico se vaya a través del medio este, que rodea al devanado, a los núcleos del transformador, es que puede inducir corrientes parásitas en partes metálicas, ¿no? Que tengamos alrededor de esta configuración o del núcleo. Principalmente, bueno, puede haber en el tanque se pueden inducir corrientes generadas por este armónico de tercer orden, que al final de cuentas pues, generan pérdidas, ¿no? También en todo lo que son las partes de sujeción, que nosotros lo conocemos como bastidor, recuerden, las laminaciones del núcleo pues tienen que estar de alguna manera sujetas, ¿no? O físicamente sujetas para que pues tengan una integridad física o sean, se mantengan unidas, ¿no? Entonces, lo típico es poner, bueno, herrajes o material que sujeta estas laminaciones. Se les llama el bastidor. Miren, el bastidor es el conjunto, como dice aquí, de elementos estructurales que rodean y soportan el núcleo y las bobinas. Entonces, esos materiales son típicamente materiales conductores o se parten de materiales conductores que van a también tener el problema de que la corriente de tercer armónico, que recuerden que es de secuencia cero o homopolar, aquí en esta imagen que les muestro, vean cómo lo ponen, le ponen un cero a este flujo, no le ponen del tercer armónico, sino le ponen flujo de secuencia cero, porque recuerden que es homopolar, es decir, tienen en las tres fases, ese flujo tiene la misma, están en fase y tienen la misma magnitud. Entonces, ese es uno de los problemas del tercer armónico cuando se cierra a través del medio o se cierra a través del exterior del núcleo, que puede generar pérdida, ¿no? Aquí dice que, bueno, recuerden que el armónico de tercer orden pues, es muy pequeño, básicamente no debería de superar más allá del 2% de el flujo principal o el flujo de este acoplamiento entre los devanados de cada fase. Muy bien, ya esto ya lo hemos platicado, ya lo vimos en el apunte anterior, cómo eh, darle una trayectoria al flujo de tercer armónico. Una opción, si es que, por ejemplo, quisiéramos evitar que se fuera a través del aire el flujo, porque a lo mejor no queremos que haya pérdidas en el tanque, que no se caliente el tanque, una opción sería darle un camino adicional. Entonces, un camino adicional se le puede dar a través de la instalación de dos piernas adicionales en el transformador, es decir, una cuarta y quinta pierna que generarían un núcleo que se le conoce como de cinco piernas. Ahorita lo vamos a ver. La otra opción, recuerden, bueno, ahí se puede reducir la cantidad de tercer armónico o su efecto conectando uno de los devanados en conexión delta. Y en ese caso, pues nada más, recuerden, se puede eliminar el contenido de armónicos en el flujo y de esa manera pues podemos reducir la necesidad de tener que mandar el flujo por el medio externo, ¿no? Por el aire o por el aceite y que genere pérdidas. Entonces una opción es pues, tener una conexión delta en el devanado, en el transformador. También la otra opción es lo que les decía, aquí por aquí abajo está, es la de darle un camino a ese núcleo trifásico, a ese componente tercer armónico a través de piernas auxiliares. Ahorita les voy a mostrar una imagen, ¿no? La otra opción es, dice aquí, la corriente de tercer armónico puede también fluir del neutro del transformador al retorno por tierra a través de cualquier impedancia que pueda existir en esta trayectoria, es decir, conectar el núcleo, perdón, la conexión en el caso de conexión estrella a un retorno por tierra. Y de esa manera, bueno, pueden generar la corriente, a que haga corriente, perdón, con tercer armónico, pero que no haga un flujo de tercer armónico. Recuerden que cuando el flujo aparece, el tercer armónico aparece en la corriente, en el flujo desaparece, ¿no? O viceversa, cuando hay flujo con tercer armónico, la corriente no lo va a tener o va a carecer de él. Entonces, esas son opciones que podemos tener para que el flujo de tercer armónico no exista. En el caso de, bueno, esto ya lo platicamos, en el caso de
del núcleo con 5 columnas es este que tenemos aquí. Miren, este es un transformador donde se le agrega una columna lateral a cada lado, y esa columna lateral o pierna lateral típicamente tiene la mitad de la sección transversal que tienen las columnas principales. Entonces, con eso ustedes pueden reducir la, la, el flujo que se sale, que se va por el aire de tercer armónico, sino ya le están dando una trayectoria adicional. Este tipo déjenme comentarles, en este tipo de transformador de 5 columnas, hay una gran ventaja y por eso se usa mucho, no tanto a lo mejor por el armónico de tercer orden que se le da un camino, sino a veces este tipo de columna tiene la ventaja de que, fíjense, la parte del yugo, como les mostraba en el caso de 3 piernas, esta parte del yugo o la culata de acá abajo, yugo superior y yugo inferior también se le dice, tendría que ser de una sección transversal igual a la sección transversal de las piernas principales. Pero con esta condición, este tipo de arreglo de 5 columnas, la parte superior, o el yugo y el yugo inferior, se puede reducir a la mitad en cuanto a tamaño, porque ya le están dando una trayectoria adicional al flujo, ¿no? Para no tienen que darle el doble acá arriba, sino hacen que las líneas de flujo, en lugar de que se cierren por acá, una parte se cierre ahora a través de las secciones laterales. Y bueno, ¿cuál sería la ventaja aquí? Es una ventaja interesante. A veces, por supuesto, hay que analizar otras, otras características del núcleo de 5 columnas, pero una parte interesante es que ustedes pueden reducir la altura del núcleo. Miren, con esto están reduciendo si ven ya no sería el doble de sección transversal del yugo, ni del yugo inferior. Esto les reduce altura del núcleo y por lo tanto altura del transformador. Y esto a veces, aunque no lo crean, es una ventaja que se tiene de los núcleos de 5 columnas, porque el transformador se hace más chaparrito, un poquito más chaparrito. Y a veces esa condición es bien importante cuando uno está transportando el transformador. El poder reducir la altura del transformador les evita problemas durante su traslado, ¿no? Pueden, ustedes saben, siempre hay alturas máximas en túneles, en puentes. Entonces, a veces, o a través de un ferro, como dice por aquí, creo que lo menciona el maestro, tal vez del transporte en un ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Que es una opción para transportar los grandes transformadores. Entonces, la ventaja de esto es que uno reduce la altura de manera importante en el transformador ya terminado. Y eso, pues les digo, puede ser una ventaja a veces. Por supuesto, hay que evaluar otras condiciones, por ejemplo, el peso, ¿no? Si ven ustedes que pueden llegar a incrementar el peso, pueden modificar las pérdidas también en el núcleo, pueden llegar a ser diferentes si tienen 5 columnas. Y una de las causas, una de las características más importantes es que complica mucho el diseño del transformador, porque al final de cuentas el cálculo de las pérdidas que tiene uno que realizar en el transformador se complica porque no es muy claro, si por aquí lo menciona el profesor, es difícil de determinar cuánto flujo se va por cada sección lateral y cuánto flujo tenemos en la parte del yugo superior e inferior. Entonces eso complica de manera importante el cálculo de las pérdidas en el transformador y por lo tanto, bueno, pues por ahí hay varias aproximaciones que se pueden hacer, pero no es algo así muy claro, sobre todo con ecuaciones empíricas, ¿no? Semiempíricas que pueden utilizar. A lo mejor utilizando softwares ya de los softwares nuevos que tenemos de cálculo de campos electromagnéticos, podríamos identificar claramente cuánta es la cantidad de flujo que se va a través de cada sección del núcleo y, bueno, tener una idea más clara, pero analíticamente es difícil verlo, ¿no? Aquí incluso lo menciona el maestro en el apunte, que la distribución de flujos es realmente incierta. ¿Qué tanto flujo se va por acá, por las partes laterales? O qué tanto podemos encontrar en la sección de los yugos superior e inferior. Es un poco complicado. Aquí el maestro menciona que, bueno, en el apunte, en el libro, lo pueden ver, de que se considera que aproximadamente, podría asumirse que aproximadamente la mitad del flujo que tendríamos en las piernas principales se puede estar
viendo en las piernas laterales, pero por ahí lo menciona que es algo, una suposición nada más, ¿no? Entonces, vean cómo aquí los flujos, aquí de manera aproximada se están más o menos dibujando en este oscilograma que tenemos de flujos. Vean los flujos principales, Φ1, Φ2 y Φ3, que son los de las columnas principales, pues serían estas formas de onda que tenemos aquí con una amplitud pico, que es igual. Pero vean los flujos, por ejemplo, el flujo Φ3, perdón, es Φ6, este que está acá. Vean cómo tendría aproximadamente la mitad de los flujos principales, ¿no? El Φ5 también, que es el flujo que tenemos acá, se consideraría que aproximadamente va a ser la mitad de los flujos que tendríamos en las columnas principales. Sin embargo, les digo, esto es una aproximación, pero se considera que es más o menos lo que ocurre, lo que les decía, la mitad, ¿verdad? Básicamente la mitad del flujo va a estar circulando en la parte superior o en el yugo superior, en el yugo inferior, lo cual me permite reducir el diámetro. El diámetro de esta parte del yugo es la mitad de lo que tenemos en las piernas principales. Entonces eso, como les comentaba, pues ayuda a reducir la altura del transformador. Algunas veces, depende de la geometría, el peso puede llegar a ser mayor o menor. Depende de la longitud de estas piernas, ¿no? De la altura. Si la altura tiene cierta relación con lo largo del devanado, puede llegar a ser que incluso tenga menor peso, pero al contrario puede ser un poco más pesado también el transformador. Entonces hay varias cuestiones aquí que no son fáciles de definir en un transformador de 5 columnas. Como les decía, la distribución del núcleo, las pérdidas, se complica en el cálculo de las pérdidas, pero tiene sus ventajas y una de ellas, la principal, es la de la altura, jóvenes. También, bueno, otra ventaja es que el flujo de tercer armónico ya tiene una trayectoria por donde cerrarse y no se tiene que ir a través del aire. Entonces, esa es una cuestión que caracteriza este núcleo de 5 columnas. Por aquí les puse un texto en inglés que recuerdo que tiene, déjenme ver si tiene algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, dice que, bueno, aquí lo menciona, ¿no? Esta configuración permite que el yugo, la altura del yugo, o profundidad del yugo, como lo dice aquí, pueda reducirse a una sección, puede reducirse dando o proveyendo un retorno para el flujo externo en ambas piernas o en ambas secciones. Entonces, aquí lo menciona esto del costo, ¿no? Dice el costo en este diseño que provee otras trayectorias o dos piernas adicionales para la trayectoria, eh, puede agregar, eh, eh, um, puede agregar costo, o sea, el costo puede ser mayor por el tamaño y por la necesidad de incrementar estas columnas y también puede incrementar incluso las pérdidas. Entonces, hay que verificar que lo que uno está ganando en cuanto a reducir la altura, pues se vea compensado con lo que estamos eh, agregando, que puede ser más peso y puede ser incluso más pérdidas. Entonces, uno debe de evaluar esa ventaja de reducir la altura con pues, el probable incremento de las pérdidas, ¿no? Esto sería básicamente lo que hay que tener en cuenta cuando uno está trabajando con este tipo de transformadores. Muy bien, ¿qué otra cosa? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. De lo que sigue, bueno, son conexiones trifásicas o polifásicas de transformadores. Entonces, pues las más comunes, recuerden, en un sistema trifásico, pues son las conexiones delta estrella y sus diferentes combinaciones, ¿no? Sus diferentes combinaciones en un transformador. Entonces, aquí, bueno, ya hemos platicado por ejemplo, en el caso de la delta, qué ventajas tiene con respecto a lo que son el contenido armónico. También, bueno, pues, saben, las conexiones estrella también, muchas veces las requerimos para poder tener dos niveles de tensión. Por ejemplo, en el caso de transformadores de distribución, recuerden que casi todos los transformadores de distribución son del tipo delta estrella. En el caso del lado de alta tensión, típicamente es delta.
lo cual me permite pues nada más en el alimentador principal llevar 3 conductores y en el lado de baja tensión pues tenemos estrella, donde podemos tener adicionalmente a las tensiones de línea, tensiones de fase, que son las que muchas veces utilizamos, por ejemplo, en casas habitación, ¿no? Entonces nos permite tener 2 niveles de tensión la conexión estrella. Entonces van a ver, pues la mayoría de los transformadores trifásicos de distribución tienen ese tipo de conexión delta estrella. Ahora, aquí esto, bueno, esto ya lo han visto muchas veces, bueno, al menos en diseño lo vieron, en diseño, en conversión, creo que es uno. Ahí ven lo que es las conexiones de los transformadores. Aquí nada más los vamos a recordar, muchachos, no voy a poner mucho tiempo en esto. Vamos a ver si podemos ver más bien las otras conexiones que son las de la delta abierta, que también ya la vieron por ahí alguna vez, las conexiones tipo T y la Scott, que también pudieron ser alguna vez de interés para ustedes. Miren, vamos a ver, bueno, recordar la delta delta, pues aquí están las conexiones. Recuerden que este tipo de devanado tiene pues la característica de que se muestra aquí. Vean cómo cada fase está conectada de tal manera que forman una trayectoria cerrada. La conexión en el lado de alta y en el lado de baja, o en el primario y el secundario, pues las veríamos así. Aquí la relación entre corrientes y tensiones, pues ustedes las tienen, bueno, más bien entre corrientes de fase y corrientes de línea, tensiones de fase y tensiones de línea, ustedes las recuerdan por aquí. Recuerden que los voltajes de línea son iguales a los de fase. La relación de transformación, pues es básicamente las tensiones de línea sobre el primario sobre las tensiones de línea del secundario, que es lo mismo para las tensiones de fase, ¿no? Que son las mismas. Los diagramas fasoriales, aquí los tenemos. No nos vamos a meter mucho con esto, muchos nada más vean, aquí están cómo se definen las corrientes de línea. Aquí las corrientes de línea, recuerden que, creo que aquí me falta una fórmula, pero aquí las corrientes de fase son diferentes a las corrientes de línea. Recuerden que las corrientes de línea son raíz de 3 veces las corrientes de fase y que además están desfasadas, ¿no? Las corrientes de línea con respecto a las corrientes de fase. Entonces, esto por aquí, recuérdenlo, hay que ir viéndolo, pues bueno, lo pueden ver aquí en los diagramas fasoriales, en todas las conexiones. Esto es para el delta-delta. La otra conexión estrella-estrella, bueno, aquí está la conexión estrella-estrella. Aquí tenemos que las corrientes de línea son igual a las corrientes de fase, recuerden. En este caso aquí lo que difiere son las tensiones de línea con respecto a las tensiones de fase. Recuerden que las tensiones de línea son raíz de 3 veces las tensiones de fase. Ahora aquí, bueno, una cosa interesante aquí, recuerden que el neutro del transformador puede estar o no aterrizado, muchachos, ¿sí? O puede estar sólidamente aterrizado o no. Esto depende de muchas cuestiones, o sea, el neutro, miren, por ejemplo, aquí no sé si esto tal vez valga la pena recordarlo. El neutro de un transformador conectado a una estrella, tiene una característica importante. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un sistema, vamos a trabajar con este diagrama fasorial que está aquí, ¿no? Miren, ahí tenemos las tensiones de línea y las tensiones de fase. Cuando nosotros tenemos un sistema trifásico balanceado y estamos alimentando una carga, vamos a suponer, acá ahorita no consideren el diagrama C que está ahí fasorial, sino el B nada más, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un sistema trifásico balanceado eh, con el neutro flotando, es decir, N, el punto neutro no está conectado a tierra, está flotando. Entonces, esa condición, bueno, la podemos considerar como una conexión típica. A veces tienen este tipo de conexiones sin aterrizar el neutro. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una falla de fase a tierra en una de las fases. Vamos a suponer que la fase, vamos a ver ahorita, la fase C se va a tierra, es decir, hay una falla de fase a tierra. Y la fase C, entonces la vamos a considerar que se aterriza. Aquí ocurrió la falla, miren, aquí está ocurriendo la falla. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos fallas monofásicas con el neutro en un sistema trifásico conectado en la estrella con el neutro flotado?
Si ven, entonces estamos fijando a tierra este punto. Si lo ven, porque está una falla y una falla monofásica. Aquí lo interesante es lo siguiente, miren. La tensión en el caso de la fase, de esta fase, pues se hace cero. ¿Están de acuerdo? La tensión de la fase C se hace cero porque está cortocircuitada a tierra. Pero ¿qué pasa con las tensiones en las fases sanas que no están fallando? ¿Si alguien se acuerda qué pasa con esas fases, muchachos? ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Es que se me cortó el internet. Muy bien. Estamos viendo un sistema trifásico conectado a una estrella con el neutro flotando. ¿Están de acuerdo? El neutro no está conectado a tierra. Entonces nosotros vamos a asumir, ahorita es este el circuito equivalente, el diagrama fasorial que estamos analizando, ¿no? El B. Y vamos a suponer que aquí están las tres líneas que están alimentando, no sé, la carga, lo que esté conectado en el transformador. Y vamos a ver el caso donde hay una falla en una de las fases. Vamos a suponer que la fase C se conecta sólidamente a tierra, hay una falla, se cae un conductor, el conductor de la fase C y se va a tierra y genera una falla sólida a tierra. Entonces, pues la tensión, es decir, si pudiera yo graficar las tensiones, vamos a ver, voy a empezar con la tensión en la fase A, en la fase C, pues yo la vería que es sería una tensión así, y luego que al momento de la falla vamos a poder que ocurre en el valor pico de la tensión de la fase C. ¿Qué pasa? Se colapsa la tensión, ¿están de acuerdo? Por la falla, ¿sí lo ven? Ya no es, vamos a poner que aquí ocurre la falla, entonces ya no se colapsa la tensión, se hace cero. Si están de acuerdo, esto ocurriría en la fase C, cuando hay una falla. ¿Qué pasa con la tensión en las fases sanas, muchachos? Si alguien se recuerda que les platicaban qué pasaba. ¿Qué ocurre con las fases sanas? Las tensiones de fase a neutro o fase a tierra en las fases sanas. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué ocurre con esa tensión? Miren, antes de la falla, vamos a poner las fases B y C, B y A y B, perdón, las otras dos fases, estamos considerando que la que falla es la C, ¿no? Las otras fases, pues, son sinusoidales, tienen la forma como está aquí, nada más desfasada a 120 grados eléctricos una con respecto a la otra, y estarían así, antes de la falla estarían así, ¿están de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Bueno, aquí es azul. ¿Qué pasa cuando hay una falla, muchachos? Perdón, aquí es azul. ¿Qué pasa cuando hay esa falla monofásica? La fase C, que es la que falla, se colapsa, ¿están de acuerdo? Y las otras dos fases, las que se consideran sanas, tienen la siguiente característica. Vean, este punto, de que es la fase C, se va a tierra, ¿están de acuerdo? Se va a tierra este punto. ¿Qué pasa entonces con las fases B y A? Pues noten que ahora las tensiones que aparecerían en la fase A con respecto a tierra, fíjense, aquí está la fase A, miren, aquí está la fase A neutro, ¿sí están de acuerdo? ¿Qué pasaría con esta tensión o cuál sería el valor de esa tensión con respecto a tierra? Antes de la falla, pues sería el voltaje de fase a neutro, estaríamos viendo el voltaje VAN en la fase sana A, que es la fase que no está fallada, nada más vamos a poner que está fallando la C. Entonces, si yo midiera la tensión de fase a neutro, de la fase A al neutro, pues sería pues lo que tengo aquí, este vector, ¿no? Que es la raíz de la tensión de línea entre raíz de 3. Es decir, por ejemplo, en un sistema de 220 tendría 127 volts. ¿Sí están de acuerdo? Lo mismo sería en la fase B, tendría 127 volts. Pero vean que cuando yo tengo una falla monofásica en la fase C, la tensión que ahora voy a estar viendo desde la fase A hasta tierra no va a ser la tensión de fase, sino que va a ser la tensión de línea. Sí, no sé si lo ven, muchachos, porque este punto está a tierra, ¿están de acuerdo? Y noten que ahora la tensión que va a existir entre tierra y la fase A no es la tensión BAN, sino lo que va a aparecer es la tensión que tenemos ahora, a ver, déjenme marcarla en este color, la tensión de línea, vean, esta tensión de línea es la que va a aparecer en la fase sana. Entonces, ¿qué ocurre con las fases sanas, muchachos? Las fases sanas
elevan su tensión. Cuando ocurre la falla y la fase C colapsa la tensión porque hay un cortocircuito, o sea, estamos haciendo cero la tensión en la terminal del transformador, la fase de la fase C, las fases sanas incrementan su amplitud, muchachos. Incrementan su amplitud, aquí lo estoy exagerando, pero incrementan su amplitud tanto la fase que no falló, la A, como la B, y vean qué es lo que va a pasar. Entonces, ahora las tensiones de las fases sanas se incrementa a el voltaje de línea, ¿sí lo ven? Hay una sobretensión en las fases sanas. Esto es muy común y se les conoce como sobretensiones temporales, luego lo van a ver en alta tensión cuando se están llevando como clases con el maestro Baldomero. Les voy a platicar de esta condición donde se genera una sobretensión. Se le conoce como sobretensión temporal porque son transitorios no de muy alta frecuencia, más bien son a la frecuencia del sistema, lo verían estas sobretensiones con una frecuencia característica igual a la frecuencia original del sistema de 60 Hz. Vean, estos valores de estas formas de onda son de frecuencia fundamental, es decir, en nuestro caso 60 Hz. Entonces eso es un poco complicado, o sea, tener sobretensiones puede llegar a generar problemas en una línea de transmisión. Eh, pero, bueno, ¿cómo le podríamos evitar eso? ¿Cómo evitaríamos estas sobretensiones temporales? ¿Cuál sería la forma de evitar que se generen esas sobretensiones temporales? Ya vieron por qué, ¿no? Es porque, miren, aparece en la tensión de fase. Ahora se va a tener esta tensión con respecto a tierra, ¿no? Porque este punto lo mandamos a tierra y entonces la tensión que va a aparecer en la fase es la tensión desde este punto hasta este punto, que es la tensión de línea, vean. Esta es la tensión de línea. Lo mismo va a aparecer para la fase B. Vean que la fase B, en lugar de tener un voltaje de fase a neutro, y que sería equivalente al tener de fase a tierra, que sería este vector que está aquí, ahora vamos a tener esta diferencia de potencial de tierra hasta el voltaje de fase. Vean, este vector es el que va a aparecer ahora en la tensión de fase con respecto a tierra. Por este punto, esto que estamos haciendo, ¿no? De aterrizar este punto, que es cuando ocurre la falla. Aquí les estoy mostrando que hay una falla en este punto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podría yo evitar que esto ocurra? ¿Qué tendríamos que hacer para que, pues, el neutro, perdón, para que la tensión de fase a neutro, pues, no se incremente? Pues, fácil, lo que hago es, está bien, supongamos que está la fase, perdón, déjenme borrar este color, que se ve muy feo. Vamos a suponer que lo mismo, no ocurre la falla en la fase C. Y aquí, entonces, este punto, vean que lo estamos mandando a tierra. ¿Cómo podríamos evitar eso? Bueno, pues el neutro lo podemos aterrizar sólidamente, ¿no? Si aterrizo sólidamente el neutro, noten que en esta condición, si yo tengo el neutro sólidamente aterrizado, pues la tensión se fija, la tensión de fase a neutro siempre va a ser la misma, no va a pasar nada cuando haya un cortocircuito en una de las fases, no va a pasar nada con las tensiones de fase a neutro, se van a mantener porque es el mismo punto, está tierra este punto, ¿están de acuerdo? Entonces, la tensión que vamos a ver de fase a tierra va a ser la misma que veríamos antes de la falla, no se modifica. Por lo tanto, las fases sanas no incrementan su tensión. Pero ¿cuál creen que sería la desventaja de tener el neutro sólidamente aterrizado? ¿Quién me dice por ahí? Alguna vez se los han de haber mencionado. ¿Qué desventaja tendría el que yo aterrice sólidamente el neutro en un transformador? ¿Sí se acuerdan? La presencia de armónicos. Bueno, ya vemos la presencia de armónicos en la corriente, es una posibilidad, pero vista desde el punto de vista vista desde el punto de la corriente de cortocircuito, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Miren, si yo le conecto sólidamente a tierra el neutro a esta conexión, fíjense que yo le estoy dando una trayectoria para las corrientes de cortocircuito básicamente de muy baja impedancia. ¿Sí lo ven? Estoy generando una trayectoria cerrada a través de esta conexión a tierra para que la corriente de cortocircuito sea muy elevada en este momento, en este tipo de conexión.
Entonces aquí hay una desventaja, fíjense. Si yo aterrizo sólidamente el neutro, mis corrientes de cortocircuito, por supuesto monofásico, un cortocircuito monofásico, son muy elevadas, son bastante elevadas, pueden alcanzar valores muy altos. Entonces, bueno, eso también complica, ¿no? Tener corrientes de cortocircuito elevadas, recuerden que siempre complica, pues el dimensionamiento de los interruptores, el dimensionamiento incluso de los conductores, porque tienen que llevar una corriente muy elevada durante un proceso de cortocircuito. También por seguridad, se imagina, son corrientes muy altas. Entonces, esta es la desventaja. Aterrizar sólidamente el neutro implica corrientes de cortocircuito muy, muy elevadas, ¿están de acuerdo? ¿Qué podemos hacer entonces? Fíjense, si lo dejamos flotando, tenemos problema con las sobretensiones temporales que ocurren en las fases sanas. Si lo aterrizamos sólidamente, tenemos problema con las corrientes de cortocircuito que son elevadas. Pues, ¿qué opción tenemos? Bueno, hay una opción que no está en esos dos extremos, muchachos. ¿Cuál es esa opción? Pues poder conectar el neutro a tierra a través de una impedancia, muchachos, de una impedancia que le vamos a meter aquí. Típicamente, una cosa interesante son reactancias inductivas, muchachos. Se le pone un inductor ahí, el neutro. ¿Por qué los inductores? Bueno, es bien interesante. ¿Se acuerdan? No sé, aquí no lo vemos, a ver si lo vemos, lo doy en alta tensión. Cuando doy alta tensión, la tensión en un inductor BL es igual a L de I en dt, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta ecuación de rama de los inductores? El Sí, comportamiento de los inductores. Es la ecuación de rama, de la tensión de rama de un inductor. L por DI en dt. Un inductor, ¿cómo se comporta en corriente directa, muchachos? ¿Cómo se comporta en corriente directa un inductor? como un circuito cerrado. Como un cortocircuito, exactamente. Como si no existiera, como si fuera un alambre nada más, ¿no? Corriente directa. Porque una inductancia, recuerden, no es un reactor, un devanado, es un conductor enrollado, ¿no? Entonces, en corriente directa se comporta como un cortocircuito. A baja frecuencia también su inductancia es pequeña, porque recuerden la reactancia inductiva, perdón, la inductancia no, su reactancia inductiva es J omega L, ¿no? ¿Ven qué pasa a frecuencia pequeña, a baja frecuencia? O sea, 60 Hz. Pues la reactancia inductiva es pequeña, ¿no? Sí, están de acuerdo, genera una reactancia de bajo, que no se opone mucho al flujo de la corriente. Entonces, cuando yo tenga corrientes nominales, fíjense que esta conexión va a ser como si estuviera sólidamente a tierra, o sea, es una impedancia que se ve, una reactancia pequeña, se vería como una reactancia de un valor muy pequeño. Pero, ¿qué pasa durante un transitorio de alta frecuencia? ¿Qué pasaría durante un transitorio de alta frecuencia, muchachos? ¿Qué pasaría con la corriente? ¿Qué pasaría con esta reactancia? ¿Qué pasaría aquí, muchachos? ¿Cómo se comporta? Vean, o sea, aquí se ve en la ecuación de rama, miren. Esto es bien interesante. La ecuación de rama, por favor, cuando ustedes analicen, les digo, cuando les doy este curso o incluso cuando yo daba clases en electrotecnia, en circuitos 2, ya ven que ahí vemos la respuesta en el tiempo y veíamos lo que era el voltaje de rama en un inductor, el voltaje de rama en un capacitor, corriente de rama en un inductor y corriente de rama en un capacitor. Y les decía que estas ecuaciones dicen muchas cosas, ¿no? Bien, bien interesantes, porque fíjense aquí, el voltaje en un inductor es L de I en dt. Noten que si la corriente es constante, es decir, estamos trabajando en corriente directa, la derivada es cero, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, la tensión es cero en el inductor. Y esto es tensión cero, cortocircuito. Estamos viendo cómo esto nos da corresponde con lo que ya sabemos de que a corriente directa o en corriente directa el inductor se comporta como un cortocircuito, porque vean, la derivada es cero, entonces hace voltaje cero, que es cortocircuito. ¿Qué pasa conforme incrementa la frecuencia la señal que estamos alimentando en una inductancia? Si la corriente incrementa en cuanto a frecuencia, es decir, se hace más grande la frecuencia de la corriente.
El cambio con respecto al tiempo es más rápido, ¿están de acuerdo? Porque al incrementar la frecuencia quiere decir que los cambios son más rápidos. Va incrementando el valor de esta derivada, ¿están de acuerdo? Porque cambia más rápido la corriente. Entonces vean cómo a muy alta frecuencia un inductor se comporta como una reactancia de alta impedancia, es decir, un circuito que puede considerarse como circuito abierto a muy alta frecuencia. Un inductor se puede llegar a comportar como circuito abierto, o sea, se opone a este cambio rápido de la corriente. Por eso es que el inductor en muchas aplicaciones se utiliza como una inductancia se utiliza para limitar corrientes de cortocircuito, muchachos, porque se opone a los cambios bruscos de la corriente. El inductor no permite cambios bruscos de corriente. Aquí lo ven, miren, porque es la derivada, ¿no? Cuando hay cambios bruscos de corriente, esto tiende a ser muy grande, ¿no? Esta derivada tiende a ser muy grande, entonces el voltaje es muy grande y esto es la condición típica que vamos a ver en un inductor, que se opone a cambios bruscos de corriente. Por eso lo utilizamos en muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí miren, si yo coloco aquí una inductancia en el neutro, voy a lograr limitar las corrientes de cortocircuito, porque sé que esta inductancia, cuando existe una corriente de cortocircuito que tiene componentes de alta frecuencia, por supuesto, va a limitar esa corriente, no la va a dejar pasar, se le va a oponer, ya no tenemos una conexión sólidamente a tierra, ¿no? Sino que está una inductancia que además tiene esta característica de que cuando hay cambios bruscos en la corriente, se opone y dice, no quiero que pase tanta corriente, ¿no? Y eso limita las corrientes de cortocircuito. Esto es muy común en los transformadores de potencia, la conexión del neutro a través de un reactor, le llaman, es una inductancia. Muchos hagan de cuenta, bueno, no sé si los han visto, pero un reactor de conexión a tierra para aterrizar el neutro, es básicamente y bueno, los que he visto, no les voy a decir que todos, pero son básicamente conductores de un diámetro muy grande que están en forma de un solenoide y así se conectan a tierra, ¿no? Aquí el neutro, este es el neutro, se conecta a través de ese solenoide. Entonces, ese limita las corrientes de cortocircuito. Hay muchas aplicaciones, fíjense, ¿no? Ahorita, déjenme comentarles, por ejemplo, en un sistema por ejemplo, vamos a poner dos líneas que tenemos aquí que están conectadas a dos generadores, ¿no? Vamos a poner que tenemos dos generadores, generador 1, generador 2. Y tenemos dos líneas de alimentación. Aquí están las líneas, son las que están entre estas dos líneas verticales, son la línea 1 y la línea 2. Entonces, en condiciones normales, la potencia que se transmite por cada línea, vamos a poner que es la misma, se reparte la potencia total de los dos generadores a través de la línea 1 y línea 2 de manera simétrica o proporcional. ¿Qué pasa cuando hay una falla de cortocircuito, por ejemplo, en la línea 1? ¿Qué ocurre? Bueno, si ven aquí, la corriente de cortocircuito es muy alta, porque ambos generadores contribuyen a la corriente de cortocircuito en esta línea. Es decir, nosotros veríamos corrientes de cortocircuito alimentadas por por el generador 1, esta corriente, déjenme cambiarle de color, ahí está. Este generador alimentaría la corriente de cortocircuito, pero también el generador 2, miren, está contribuyendo a la corriente de cortocircuito. Entonces, eso eleva mucho las corrientes de cortocircuito en ese tipo de configuración, donde tenemos dos generadores con dos líneas conectadas en paralelo. ¿Cuál sería la opción que tendríamos para limitar las corrientes de cortocircuito? Pues aquí es lo que les comentaba hace un rato. Podemos poner un reactor en esta parte del bus. Miren, aquí podemos poner un reactor. No sé si lo ven aquí en el color verde. Aquí está. En el bus que conecta la fase, el generador 1 con el generador 2, se pone una inductancia, muchachos. Un reactor también. Este reactor en condiciones nominales, a baja frecuencia a operación normal, la frecuencia del sistema, no tiene mayor efecto, ¿no? Está comportándose como una reactancia de bajo valor, pero cuando hay un cortocircuito y trata de cambiar rápidamente la frecuencia, la corriente, es decir, hay un incremento brusco de corriente a través de esta barra del bus, este inductor se va a oponer y le va a decir, no pases, no quiero que pase tanta corriente aquí, ¿no? Por la propiedad
la propiedad característica de los inductores que se oponen a los cambios bruscos de corriente o los cambios súbitos de corriente. Entonces eso limita mucho las corrientes de cortocircuito en este tipo de aplicaciones. Entonces, la inductancia es bien interesante, al igual que la capacitancia, o sea, muchas propiedades bien interesantes que hay que saberlas entender porque son aplicables, ¿no? A muchas, conexiones, a muchos casos donde uno requiere, por ejemplo, limitar corrientes de cortocircuito, pues a través de inductores, muchachos, reactores les llamamos, ¿no? En el caso de la capacitancia, bueno, aquí aprovechando para que una vez lo veamos, en el caso de la capacitancia, recuerden que la capacitancia tiene esta característica, dB en dt. Si están de acuerdo, ¿se acuerdan de esto? Aquí la ecuación de rama del inductor, perdón, de la capacitancia, este es un capacitor. Y C es igual a C dB en dt. Noten esta condición, vean, los capacitores no se oponen a cambios bruscos de corriente. A lo que se oponen es a qué, muchachos, a cambios bruscos de qué. ¿De qué se oponen? ¿A qué se oponen? Cambios bruscos de qué. De tensión. Exacto. Los capacitores se oponen a cambios bruscos de tensión, muchachos. Por eso los utilizamos mucho. Hay una aplicación bien interesante del capacitor. Cuando queremos quitar rizo en señales de corriente directa, nosotros le ponemos se han hecho, ya por ahí seguramente hicieron, como muchos de nosotros hemos hecho rectificadores, ¿se acuerdan? De onda completa, trifásica, o sea, de cualquier tipo de rectificador que pasamos de corriente alterna a corriente directa. Y recuerden que en el caso de la salida del lado de corriente directa, en su rectificador, siempre tenemos un rizo, ¿verdad? Un rizo característico de la corriente que tendríamos, o la tensión que tendríamos en el lado se supone que es corriente directa, pero no tenemos eso, sino aquí está el rectificador y a la salida tenemos una tensión B está, que tiene un contenido de un rizo, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Que tiene un rizo. A ver, déjenme ponerlo aquí. Tiene rizo, no es completamente corriente directa, como yo quisiéramos. Entonces ese rizo pues no es indeseable, muchachos, porque no sé si lo han visto, pero luego a veces hay unos, cuando usamos nuestros Wallman y teníamos que conectarlos a un rectificador, ya ven que podía ser con pilas o con el rectificador, el rectificador, luego a veces le metía mucho ruido, no sé si lo llegaron a notar, esto ya son los equipos viejitos antes cuando nosotros usábamos nuestros Wallman, si yo le ponía mi rectificador, comercial, el que me vendían por ahí en la calle, en un puesto, le metía mucho ruido a mis Wallman, ¿no? Entonces ya no podía escuchar bien la música porque había ruido, había interferencia por estas componentes de armónicos que metía el rizo en mi equipo. Me acuerdo que dije, no, pues es que no se escucha mucho ruido, ¿no? Ya no escuchaba bien la música que quería escuchar ahí. Entonces, ¿qué hacen, muchachos, para quitar ese rizo? ¿Qué hacen en un rectificador? ¿Qué le hacen? Se ponen capacitores. Se pone un capacitor, ¿verdad? Pues un capacitor se opone a los cambios bruscos de tensión. Es decir, este rizo, lo que ya ustedes van a ver es que se va a ir tratando de quitar. Bueno, aquí no lo voy a dibujar, pero se va quitando porque el capacitor se opone a esos cambios bruscos de tensión, de tensión y va haciendo más suave la corriente directa. Entonces, y me acuerdo que yo hasta me quedaba sorprendido cuando ya en la vocacional hice mi primer, sí fue en la vocacional, no, sí creo que en la vocacional, hice mi primer rectificador para pasar de corriente a corriente alterna a corriente directa. Y me acuerdo que le puse un capacitor, y ya por ahí me dijeron, no, pues ponen un capacitor de tanto, y ya le pusimos un capacitor, y hice en un protobolt, no protobolt, no, era una placa de estas prefabricadas, ya donde nada más le solda uno las conexiones, o los dispositivos, y hice mi rectificador con su capacitor, un regulador a la salida, y me acuerdo que lo conectaba y decía, oye, sí es cierto, mis Wallman no tienen ahora nada de ruido, con este rectificador. Y decía, bueno, qué bueno, porque ya me ahorré el andar comprando baterías, que esas sí, pues sí me generaban una corriente directa sin rizo, ¿no?
pero pues lo comparaba con los comerciales que vendían ahí luego en los puestos, así estos rectificadores más corrientitos, que no tenían un buen diseño, no tenían una resistencia a un regulador, no tenían capacitor, y pues, se notaba la diferencia, ¿no? Entonces, esa es una aplicación de los capacitores, se utilizan para evitar cambios bruscos de tensión. Hay muchas aplicaciones, pero una de ellas del capacitor es esta, ¿no? Reducir armónicos en la tensión. El caso de la corriente, le podemos reducir armónicos con un inductor. ¿En dónde lo podemos ver? Bueno, ya lo vimos para limitar corrientes de cortocircuito. En líneas de corriente directa, por ejemplo, también en el lado aquí está la línea de corriente directa, vamos a poner este es el polo positivo, el polo negativo, aquí está la estación convertidora. Una opción es, fíjense que el rizo, la corriente en el lado de corriente CD, también tiene un rizo, la corriente. Entonces ese rizo en la corriente puede generar ruido audible, muchachos, puede llegar a generar ruido audible, generar radiointerferencia principalmente es un problema. Ese rizo en la corriente que tenemos en el lado de CD, porque no es puramente una línea, no es continua, así tiene pequeño rizo, ¿no? Depende del número del número ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de pulsos con el que estemos haciendo la conversión aquí en corriente alterna, corriente directa. Pero tenemos rizo acá. Bueno, hay una opción, es le ponen una inductancia aquí en serie. Se le llama smoothing reactor, el reactor de alisado le llaman. Y con ese se eliminan las corrientes armónicas a lo largo, bueno, se reducen, no se eliminan, pues se reducen de manera importante y ya su línea de corriente directa tiene menor ruido, ¿no? Menor interferencia. Entonces, hay muchas aplicaciones del inductor, les digo, es bien interesante. Siempre miren, vuelvan a ver sus ecuaciones de rama de los inductores y los capacitores. Y les van a dar mucha información, ¿eh? Todo eso de que se comportan como corriente, que un inductor se comporta como cortocircuito en corriente directa. Un capacitor se comporta como circuito abierto en corriente directa. Y al revés, cuando hay una alta frecuencia, el inductor se opone a eso, ¿no? Incluso puede verse como una reactancia de alto valor. ¿Sí lo ven? Entonces, cosas de ese tipo son bien interesantes. Otra, bueno, ahorita les platico una rápido que no es nada tardado. LDI en DT. Esta condición, por ejemplo, esa es la rama la tensión de rama de un inductor, LDI en DT, ¿se acuerdan? La ecuación de rama. Vamos a suponer que yo tengo un circuito que está, vamos a ver, permíteme aquí, voy a borrar esto. Tengo un circuito que está alimentando una inductancia, un elemento inductivo, que puede ser un motor, ¿están de acuerdo? O el devanado primario de un transformador. Yo lo estoy alimentando a través de una señal sinusoidal, así. Estoy alimentando una inductancia. Sí que es prácticamente, mi carga es puramente inductiva o predominantemente inductiva. Y supongamos que yo tengo aquí un interruptor que en este momento está cerrado. Está cerrado. ¿Sí están de acuerdo? Estoy alimentando la carga inductiva y de repente yo quiero abrir el interruptor, muchachos. Quiero hacer una apertura del interruptor. Perdón, ¿qué hora es? No sé. ¿Qué hora tienen por ahí, muchachos? Déjenme ver. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Qué está pasando? No tengo que tener mi despacho. ¿Qué pasa si yo aquí abro este interruptor, muchachos? ¿Qué va a pasar? Abro el interruptor y la corriente la hago cero, ¿están de acuerdo? De estar pasando una corriente y cuando está cerrado el interruptor, al momento que yo abro el interruptor, la corriente se hace cero, porque la interrumpo, si están de acuerdo, bruscamente. Forzo ese interruptor a que se abra. La corriente, entonces, fíjense, voy a dibujar aquí, si yo graficara la corriente, era un valor que era constante, que estaba alimentando, y al momento que abro el interruptor, ¡pum!, se hace cero la corriente. ¿Sí están de acuerdo? Esta es la corriente en el inductor. Muy bien. ¿Qué pasa si yo le quiero calcular la tensión en el inductor? El voltaje en el inductor, en las terminales del inductor, es LDI en DT, ¿están de acuerdo? Así se calcula. En el caso de corriente directa,
pues supongamos que fuera corriente directa, pues este sería un cortocircuito, ¿están de acuerdo? Prácticamente, un cortocircuito del inductor. O vamos a poner que hay una resistencia por acá que limita de alguna manera la corriente. Y hay un valor de corriente, ¿no? Que está pasando a través del inductor. Pero ¿qué pasa cuando yo hago la apertura brusca del interruptor? Aquí abro e interrumpo, perdón, la corriente de manera brusca. Se cae la corriente, ¿están de acuerdo? Y se genera esta forma de onda de la corriente. Primero es un valor que es este, y lo pum, lo cortocircuito y se hace cero, lo abro, perdón, el interruptor, se hace cero la corriente. ¿Qué pasa con esta derivada, muchachos? Si yo aquí, por ejemplo, la derivada en este punto, bueno, podría ser cero, ¿no? Vamos a poner que es cero, pero ¿qué pasa aquí la derivada en esta sección, en este momento que yo abro el interruptor? ¿Qué pasa con la derivada? ¿Se acuerdan cuánto vale la derivada en este punto? Aquí, en este instante, ¿cuánto vale la derivada? Aquí, muchachos, ¿cuánto vale la derivada? Si ven, esa es una función, ¿qué tipo? Una función escalón, ¿verdad? Porque pasa de un valor alto a un valor bajo en un instante de tiempo muy corto. ¿Sí lo ven? Se le llama función escalón. La típica que nosotros conocemos es el escalón de este tipo, ¿no? Pero este es un escalón al revés, o sea, va así y se hace cero. Pero es lo mismo, es una función escalón. Entonces, fíjense, le tendríamos que sacar la derivada a una función escalón, si ven, para calcular el voltaje en ese momento. ¿Cuánto vale la derivada de una función escalón? Unitario, ¿se acuerdan? Cuando vieron cálculo. A ver, ¿quién se acuerda cuánto valía la derivada de una función escalón? Hasta les dijeron, tenía Cero. un no, perdón, cero, no, no es cero, fíjate que no es cero. Es de corriente directa la derivada, o constante, sí es cero, de una constante. Pero de una función escalón. Hasta tuvieron que hacer varias cosas ahí porque decían, oye, pero es que recuerdan que la derivada la aproximaban como el límite por la izquierda y el límite por la derecha, que tienen que ser iguales. Y decían, aquí hay un problema porque el límite por un lado es diferente al límite por el otro. ¿Sí se acuerdan que les decían? Y entonces aquí la derivada está indeterminada. Y luego tenían que hacer por ahí unas aproximaciones, ya no me acuerdo muy bien, para sacar cuánto valía la derivada de una función escalón. Si la buscan ahí en su tablita de derivadas, busquen cuánto vale la derivada de una función escalón mu de t, u de t, ¿se acuerdan? Así luego les dicen a las funciones escalones, les definimos como la u de t, ¿sí se acuerdan? U de t. ¿Cuánto vale la derivada de una función escalón? A ver, ¿quién me dice? Por ahí ven rápido en su computadora, en una tablita de derivadas, ¿cuánto vale la derivada de una función escalón? ¿Cuánto vale? ¿Sí lo ven? A ver. Alguien que esté por ahí rápido, vea, busque una tablita de derivadas y busque la mu de t. ¿Cuánto vale su derivada? ¿Se acuerdan? A ver, bueno, no sé, si no se acuerdan, revísenlo, muchachos. ¿No? ¿No lo encuentran? No sobre. Tiende a infinito. Exacto, tiene infinito. ¿Cómo se llama ese comportamiento? El delta de Dirac, ¿se acuerdan que les decían? El delta de Dirac o la función de impulso. Cuando le sacan la derivada a una función mu de t, el resultado, aquí lo voy a poner al revés, es una delta de Dirac. La delta de Dirac es esto, muchachos. Hasta le ponían una forma así medio extraña, ¿no? O delta de Dirac. ¿Qué es el delta de Dirac? El delta de Dirac fíjense, aquí está el cambio brusco de la corriente. El delta de Dirac es una función que tiene infinito en el instante de la derivada, muchachos, cuando pasa de un valor alto a un valor bajo. Y entonces la delta de Dirac es una función así, miren, algo que tiende infinito en el momento. Bueno, ahí no están encimadas, pero debe de ser el rojo, debe de ocurrir exactamente cuando ocurre este cambio. Entonces, ¿qué pasa con la tensión en el inductor, muchachos? Cuando yo le interrumpo bruscamente la corriente, ¿qué va a pasar con la tensión en los terminales del inductor, muchachos? ¿Qué va a pasar si yo hago
que se abra este interruptor bruscamente, ¿qué va a pasar con la tensión en el inductor? Se va a elevar a un valor muy, muy alto, que idealmente sería infinito. Se incrementa mucho esta tensión que aparece en las terminales del inductor. Ese problema, bueno, eso ¿qué ocurre, muchachos, cuando eso pasa? Cuando se eleva la tensión en la inductancia por la apertura brusca del interruptor. En un sistema real de potencia, lo que pasa, muchachos, es que en ese instante, entonces, como la tensión de aquí se eleva mucho, la tensión en el inductor se eleva mucho, el interruptor cuando está tratando de abrir o cuando está abriendo, ¡pum!, genera un arco, muchachos. Genera un arco aquí, se genera un arco en el interruptor que dice, espérate, no me puedes abrir así. El inductor dice, no me puedes abrir así porque una cosa interesante, fíjense, el inductor, ¿se acuerdan cuánto vale la energía almacenada en un inductor? ¿Alguien se acuerda? Se calcula así, miren, la energía en un inductor es igual, la energía en un inductor es igual a un medio de L por I al cuadrado, ¿se acuerdan? La energía almacenada en un inductor, porque un inductor, cuando ustedes le hacen pasar una corriente, almacena energía en forma de campo magnético, tiene esa característica el inductor, como el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿se acuerdan? Así les decían, almacenan energía, uno en forma de campo magnético y el otro en forma de campo eléctrico. En el caso del inductor, almacena una energía en el campo que lo rodea, muchos, el campo magnético que lo rodea. Es decir, recuerden que siempre que hay una corriente variable en el tiempo, bueno, no variable en el tiempo, si hay una corriente, siempre vamos a tener un flujo magnético que se genera alrededor del conductor, ¿están de acuerdo? Y eso es una energía, muchos, hay una energía en ese campo magnético. Entonces vean que para que el inductor tenga energía, pues tiene que estar pasando una corriente a través de él. Fíjense, si yo tengo el interruptor cerrado, está circulando una corriente a través del inductor, se almacena una energía ahí en el inductor. Y esa energía que está en forma de campo magnético, pues ahí está, ¿no? Ahí está guardada, está almacenada ahí en ese inductor, en el medio que lo rodea al inductor, en el aire que rodea al inductor. ¿Y qué pasa si yo le digo, quiero abrir rápidamente el interruptor, hacer bruscamente cero la corriente, muchachos? Esa energía no va a poder existir, ¿están de acuerdo? Porque quiero hacer yo la corriente cero y entonces el inductor me va a decir, espérame, yo tengo aquí almacenada una energía, no me puedes quitar la corriente porque ¿a dónde mando esta energía? ¿Qué le hago a esta energía? No la puedo desaparecer, si están de acuerdo, de manera instantánea. Entonces lo que pasa es que se eleva la tensión, vean, se eleva, la reacción del inductor es elevar su tensión a un valor infinito, típico, bueno, se considera que va tendiendo infinito, y eso lo que hace mucho en sistemas de potencia es que genera un cortocircuito, o más bien evita que el interruptor se abra, genera un arco en el interruptor, entonces ahí se comienza a disipar esa energía, muchachos, en este arco que se está generando durante el proceso de apertura, y ahí se va disipando la energía. Entonces, por eso, cuando ustedes están trabajando con cargas predominantemente inductivas, no abran los interruptores de manera brusca, no los podemos abrir así. Tenemos o tener un interruptor especial que tenga un sistema ¿cómo se llama?, de capacidad interruptiva, es decir, que pueda interrumpir ese arco, o esperamos que haya un cruce por cero también en corriente directa, en corriente alterna tenemos la ventaja de que hay un cruce por cero de la corriente y en ese momento hacer la apertura, ¿no? Pero también estas aperturas no siempre las vamos a hacer en el cruce por cero, o sea, para que pudiéramos asegurar que la corriente sea cero, sino que a veces la hacemos cuando incluso la corriente está pasando por el valor pico. Y entonces sí puede ser peligroso hacer la apertura de un inductor en el caso de una carga predominantemente inductiva. En corriente directa eso no se puede hacer, muchachos. Si están alimentando un inductor en corriente directa, por ejemplo, pues no sé, alguna carga inductiva, predominantemente inductiva, si quieren hacer una apertura, van a tener un arco en el interruptor. Y eso los va desgastando, los interruptores los daña en corriente directa. Entonces, es por esa condición de que el inductor se opone a cambios bruscos de corriente, muchachos. Entonces, tengan mucho cuidado también cuando, miren, ahorita aquí, vamos a suponer que este es un TC. Un TC nada más es un transformador monofásico, ¿no? Un transformador que utilizamos para medición.
En el caso de un TC, recuerden, está el lado de alta tensión, este es el lado de alta tensión y medimos la corriente y la atenuamos para meterla, no sé, al equipo de medición. A lo mejor aquí tenemos un ampérmetro que está midiendo la corriente en la línea de alta tensión, ¿sí? O puede ser un relevador para protección de sobrecorriente y aquí tenemos el relevador, ¿sí están de acuerdo? Aquí nada más estoy poniendo esto no consideren que hay los otros dos devanados, es un TC. ¿Se acuerdan que un TC es un transformador para medir corrientes, ¿no? Nada más. Cuando ustedes están trabajando con un TC, si agarran acá hay una corriente circulando a través del lado de alta tensión y acá van a tener una corriente circulando a través del lado de baja tensión. Fíjense qué pasa aquí cuando ustedes, eso es bien importante, cuando a un TC ustedes le quitan la carga puede ser un ampérmetro, puede ser un relevador, que está la bobina de un relevador que está conectado en el lado secundario. Cuando ustedes le abren el interruptor, cuando le quitan esta carga, hay un caso bien peligroso aquí que hay una sobretensión en el TC, en el secundario del TC. Y es bien peligrosa, muchachos. Cuando ustedes vayan a desconectar la carga en un TC, tienen que tener cuidado porque puede llegar a haber una sobretensión en las terminales del TC. Por eso los TCs tienen un mecanismo que cuando ustedes le quitan la carga, cortocircuita el devanado secundario. Lo cortocircuita por protección. Entonces, fíjense, cuando eso ocurre, en lugar de que se quede abierto el devanado secundario, se cortocircuita. Se cortocircuita y ya evita una tensión muy elevada. Entonces hay que tener cuidado con los TCs, con los devanados secundarios de los TCs para no dejarlos en circuito abierto, porque si eso ocurre mucho se puede generar una sobretensión. Entonces, bueno, son condiciones así interesantes que tienen que ir viendo en de este comportamiento de los inductores y los capacitores. También los capacitores, otra cosa, aprovechando ahorita de una vez, recuerden que ahorita que no voy a ver esto de las conexiones trifásicas porque pues, ya las tenemos, ¿no? Miren, aquí está la estrella, delta estrella, sus conexiones, el delta estrella delta, aquí están los desfasamientos que hay. Aquí, bueno, recuerden, los podemos fácilmente, podemos aquí en esta tablita acumular toda esa información que estamos viendo para las diferentes conexiones, ¿no? Aquí se pueden ver cómo la relación que existen entre voltajes de línea, entre voltajes de fase, entre corrientes de línea y corrientes de fase para las diferentes conexiones. También recuerden que hay desfasamientos, ¿no? Por ejemplo, en la conexión delta estrella, estrella delta, por ejemplo, recuerden que hay desfasamientos de 30 grados entre corrientes o tensiones, ahí ustedes lo ven, para ciertas conexiones. Pero bueno, eso creo que no hay necesidad de volverlo a revisar. Por eso estoy aprovechando para darles estas pequeñas tips o información de las conexiones o de las conexiones estrella, por ejemplo, lo del neutro que hay que aterrizarlo, o que hay que aterrizarlo, si no sólidamente, por lo menos hay que ponerle una impedancia de aterrizamiento que me limite las corrientes de cortocircuito, ¿está bien? Pero que también durante una falla monofásica no eleve la tensión en las fases sanas. Entonces, estas cosas son importantes a veces saberlas. En el caso del capacitor, ahorita que les estaba comentando el capacitor, miren, el capacitor ya les había comentado en la práctica de seguridad, los capacitores son bien importante que recuerden que se pueden mantener cargados aún cuando no estén conectados, muchachos. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre con los capacitores de asegurar que estén descargados, muchachos, que no tengan carga los capacitores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que les comenté, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto, sobre las conexiones? Por favor, nada más revísenlo, denle una leída a esto. Recuerden esta parte de las conexiones diferentes, las diferentes opciones que tenemos en un transformador, delta, delta, estrella, estrella, delta y estrella, delta, estrella, por favor. Aquí les agregué, bueno, ustedes la pueden buscar esta tablita en cualquier lugar. También pueden ver, hay otras tablitas en que incluyen el desfasamiento. Entonces, por ahí revísenlas, revisen esta parte del apunte, pues no hay mucho que ver nuevo, o sea, por eso no lo voy a manejar, no lo vamos a ver.
Y mejor vamos a platicar de otras cosas, como son, bueno, en este caso, este tema de lo que son los devanados, o más bien las conexiones o la transformación trifásica mediante, en este caso, dos transformadores. Y la primera, pues, es la conexión delta abierta. Si se acuerdan de la conexión delta abierta, esta es, ¿cuándo tenemos una delta abierta? Bueno, miren, un sistema trifásico normal en conexión delta, pues sería un sistema con un diagrama fasorial como el que se tiene aquí. Acá estaría, miren, la delta, un transformador conectado en delta, 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 y vean que, bueno, pues, operaría pues como con las relaciones que vimos anteriormente, sería un circuito trifásico. Pero miren, aquí hay una cuestión interesante de la operación de este tipo de conexión en delta. En algunas ocasiones se podría ocurrir que, por ejemplo, si tengo un sistema de 3 transformadores monofásicos conectados en delta, pudiera llegar a fallar uno, muchachos, ¿sí están de acuerdo? Pudiera llegar a fallar un transformador. Entonces, en este caso, bueno, vamos a suponer que el transformador se queda fuera de operación. Pero, a mí, pues, las tensiones del lado primario, pues, es un sistema trifásico. Yo aquí, tal vez mi primera impresión es que si una fase queda fuera y una fase, un transformador tiene una fase, un transformador monofásico queda fuera, los otros dos transformadores quedarían operando, el transformador A y el B, si están de acuerdo. Y mi primera impresión sería que entonces ya el sistema trifásico ya no va a existir, porque yo estoy eliminando un transformador. En este tipo de conexión delta-delta hay una ventaja, muchachos. Si yo llegara a tener esa condición de que una de las fases sale de operación porque se dañó, por ejemplo, yo puedo mantener un sistema trifásico equilibrado en el secundario, aún con las dos fases que quedan operando. Es decir, falló lo desconecto, lo quito del sistema de conexión en delta y me queda una conexión que se llama delta abierta. Si ven, son dos devanados o dos transformadores monofásicos conectados en esta forma. Si lo ven, se le llama delta abierta porque es una conexión parecida a la V, ¿no? Si lo ven. Esta conexión me permite, es una característica bien importante, me permite a mí mantener en el lado secundario un sistema trifásico balanceado. Se sigue manteniendo las tres fases de salida, aun cuando ven, se está eliminando uno de los transformadores. Esto es importante, bueno, para que esté claro, porque a veces les digo, puede llegar a ocurrir que un transformador se dañe, por ejemplo, aquí lo dice, ¿no? Si se daña el primario o secundario de un transformador de un sistema delta-delta, por supuesto, tiene que ser un sistema de transformadores trifásicos y transformadores monofásicos, perdón, conectados en delta, ¿no? Porque si es un transformador trifásico que está en un solo cuerpo, pues no podemos quitarle un devana fase, ¿no? Esto nada más sería aplicable cuando tenemos un sistema trifásico de transformadores monofásicos que externamente están conectados en conexión delta. Entonces, cuando esto ocurre, cuando tenemos esa opción de tener un sistema en conexión delta de 3 transformadores monofásicos, si nosotros llegamos a experimentar o se llega a experimentar una falla en una de los transformadores monofásicos, podemos seguir entregando energía o potencia trifásica a la carga, reducida, ahorita lo vamos a ver, que se reduce la capacidad de entrega o la tensión o la potencia que podemos entregar, pero se sigue manteniendo el sistema balanceado trifásico. Dice aquí, si eso ocurre, el sistema continuará entregando energía a una carga trifásica, es decir, podemos seguir, no tenemos que desconectar el transformador porque una fase falló. Lo que sí vamos a poder alimentar menos carga, pero podemos seguir alimentando lo que tengamos en el lado secundario, a lo mejor en menos cantidad, pero sí no tirar toda la carga, como dicen, ¿no? Dice, si el transformador averiado es desconectado y se saca, por supuesto, vean que esto nada más se puede hacer en transformadores monofásicos que están conectados en estrellas, o sea, son en delta, perdón, transformadores independientes, ¿no? Les digo, si es un transformador trifásico en una sola cuba, pues no lo pueden hacer, esto no lo podemos hacer. Entonces, dice, el transformador se desconecta y se saca.
Como se ve en la figura 3.5, el banco de transformadores que resulta se llama delta abierta. Esta conexión que tenemos aquí, déjenme mostrarles. Cuando esto ocurre, se le llama delta abierta. Y vean, en el diagrama fasorial, pues aquí tendríamos el diagrama original y aquí está el diagrama fasorial en donde estamos eliminando la fase, BCA, perdón, esta es la fase que estamos eliminando. La fase CA, si están de acuerdo, esta que está aquí, esta fase que tenemos aquí. Entonces, esto se le conoce como delta abierta. Déjenme leer aquí, nada más que no se me vaya a olvidar algo. Dice, la fase BAB es la tensión que se induce en la bobina A del secundario y BBC es la tensión que se induce en la bobina B del transformador. La suma vectorial de BAB más BBC produce BCA. A ver, eso es interesante. Miren, yo pensaría que cuando yo saco esta fase, el sistema se convierte a un sistema de dos fases. Si están de acuerdo, dirían, bueno, pues ya no tengo tres fases, ya no puedo tener un sistema trifásico. Pero noten algo, yo elimino esta tensión, ¿sí están de acuerdo? Esta tensión sigue siendo la tensión de línea que hay entre la fase B y C, sería el voltaje BBC. Ese sigue manteniéndose, ¿están de acuerdo? Ese no cambia. Lo sigo, el transformador me sigue entregando esa tensión de línea. El otro transformador que no falló, también vean que me sigue entregando la tensión, perdón, en este caso es la tensión AB, la sigue manteniendo. O sea, este vector sigue manteniéndose, no hay problema, siguen las tensiones de las otras dos fases que no salieron, se mantienen y las tensiones de línea, por ser una conexión estrella, pues se siguen manteniendo estas tensiones, ven, sigo manteniendo esta tensión y esta tensión. Entonces, ¿qué pasa con la tensión que tendría yo entre esta fase y esta? ¿Qué pasaría si yo quité este devanado? Pues pueden notar cuánto valdría la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Si tuviera la fase, pues yo diría, pues es el voltaje BCA de aquí a acá, ¿no? Es este voltaje y me lo está proporcionando este devanado. Pero fíjense, no existe, ¿no? Ahora no existe. Entonces yo quiero saber cuánto vale, pero hay una diferencia de potencial, vean, porque este vector está aquí y este vector, bueno, tiene su inicio acá y tiene su final, el vector BC acá, ¿sí están de acuerdo? Entonces son dos puntos de diferente potencial entre estas dos conexiones, entre estos dos puntos. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial de aquí a acá? Pues esta fase no existe, por eso no sé cuándo, no lo veo así de manera directa, que es la tensión BCA. Pero vean que si yo agarro y digo, bueno, quiero saber la diferencia de potencial entre este punto y este punto, pues hago lo siguiente, sumo estos dos vectores, este más este, ¿están de acuerdo? Y sería el voltaje BCA más el voltaje BBC. Y noten que al hacer la suma, lo que me va a aparecer es este voltaje nuevamente. Aunque no existe el transformador, vean que el voltaje se mantiene. El voltaje entre la fase, en este caso la fase A y la fase C, se mantiene. Es el voltaje BCA. Ese no se va a perder, no se pierde, se mantiene ese voltaje ahí en el devanado secundario. Pues esto es bien interesante, muchachos, porque vean, esto me permite a mí seguir trabajando con mi sistema trifásico, aun cuando yo eliminé uno de los transformadores. Por el desfasamiento que existe entre las fases que me quedaron, yo al sacar la diferencia entre ellas, voy a obtener una tercera tensión, que es la tensión que aparecería en el transformador que está afuera, pero ahí sigue esa tensión, se sigue manteniendo, o sea, no perdemos ese nivel de tensión. Que sí perdemos capacidad, eso lo vamos a ver la próxima clase, se pierde capacidad, es decir, la potencia que yo podía entregar con el sistema trifásico, con los tres transformadores, se ve reducida ahora cuando yo elimino un transformador en la conexión delta, pero se mantiene el sistema trifásico balanceado. Nada más hay que tener la consideración de que se reduce la potencia. Y eso es bien interesante porque, bueno, fíjense, les digo, ya no voy a tener problema con que se me va el transformador, puedo seguir alimentando mi carga, a lo mejor no toda mi carga, pero sí una parte. Otra aplicación interesante aquí que les adelanto, la vamos a ver en la próxima clase, bueno, nada más la mencionamos en la próxima clase. Fíjense, hay veces en algunos sistemas, supongamos, industriales, donde ustedes quieren alimentar, bueno, tienen una carga que
de un tamaño fijo, ¿no? Un determinado tamaño. Y dicen, bueno, voy a alimentar, por ahorita no voy a comprar un sistema de 3 transformadores para hacer mi sistema trifásico. Voy a comprar 2 transformadores y los voy a conectar en delta abierta, ¿sí? Y fíjense, me ahorro comprar 3 transformadores, compro 2 nada más, pero tengo el sistema trifásico, tengo el sistema trifásico. Por supuesto, no estoy sacando la máxima capacidad, pero tengo un sistema trifásico con 2 transformadores conectados en delta-delta. Ah, pues eso es interesante porque entonces pues dicen, pues no compro el tercer transformador. Y ustedes podrían decir, oiga, pero ¿qué ventaja tiene el que compre? ¿Por qué no compro un transformador trifásico de la misma capacidad? ¿Sí me entienden? ¿Por qué no dices, bueno, en lugar de comprar un delta o hacer una conexión delta abierta que va a tener un cierto, supongamos, el 70%, 80% de la capacidad del trifásico, ¿por qué no compro un trifásico con menor capacidad y lo conecto, ¿no? Ah, porque miren, puede pasar lo siguiente, ustedes pueden decir, voy a conectar 2 transformadores en delta abierta con mi carga que tengo ahorita, pero como mi empresa es nueva y yo sé que va a ir creciendo con el tiempo, yo puedo, ya cuando necesite cuando tenga más carga, nada más agarro y compro el tercer transformador y lo cierro en delta. Y fíjense, con esta conexión delta, yo con este incremento, con esta adición del tercer transformador, yo puedo incrementar por ahí, ahorita creo que 1.7 veces la capacidad de potencia. Pero me ahorré la necesidad de comprar 3 transformadores de inicio, ¿no? Y decir, como yo sé que voy a incrementar mi potencia de consumo con el tiempo, pues ya cuando la requiera, ya mientras le voy a decir al fabricante, bueno, espérame ahí, te voy a comprar otro transformador, pero después, cuando ya haya crecido mi carga, mi compañía haya sido mi empresa, mi fábrica haya crecido, pues ya te compro el otro transformador y ya los conecto en delta y ahora sí, fíjense, incremento la capacitancia de manera importante con la adición de un transformador más. Y entonces ahí tengo la ventaja de que, fíjense, si hubiera comprado un transformador trifásico de la capacidad del delta abierta, si yo incremento la potencia que voy a consumir, ya tendría que cambiar el transformador completamente, ¿no? El trifásico. En cambio, con el delta abierta, pues dejé la posibilidad de que podía yo incrementar mi potencia únicamente comprando una fase adicional. Entonces, son cosas que, bueno, pueden ser, alguna vez pudieron ser útiles por ahí que las vean. Esto viene aquí en el libro, por favor. Vamos a continuar la clase que sigue con delta abierta y con las conexiones TT y la conexión Scott, que es miren, no son muy comunes, pero sí hay aplicaciones de la conexión Scott. Luego lo vamos a ver cómo la conexión Scott, por ejemplo, fíjense, cuando ustedes tienen un sistema trifásico, supongamos que nada más quieren trabajar con 2 fases, ¿no? Porque dicen, yo quiero trabajar nada más con 2 fases. Pero el problema de trabajar con 2 fases es que ustedes generan un desbalance en el sistema trifásico. Entonces, eso puede causar problemas de regulación de tensión en a lo mejor los otros consumidores que están conectados al sistema, ¿no? Entonces, hay una opción, por ejemplo, la conexión Scott les permite pasar un sistema trifásico a un sistema inicialmente bifásico balanceado, fíjense. Entonces, con 2 fases van a estar consumiendo una potencia trifásica balanceada en el lado primario. Y eso es bien interesante. Hay algunas aplicaciones como son los hornos de arco, que son 2 conductores. No sé si han oído hablar de los hornos de arco para fundir chatarra. Son 2 electrodos o 3 pueden ser, pero vamos a ver el caso de 2, que ustedes los meten en la chatarra, ¿no? Pum, los van bajando. Cuando entran en la chatarra generan un cortocircuito y esa temperatura que se eleva mucho funde el material. Y ahí se necesitan 2 fases, nada más. ¿Cómo hacerle para que no desbalancee el sistema trifásico? Lo vemos en la próxima clase, por favor, en el día lunes. Cuídense, muchachos, que estén bien. Hoy les mando una parte del cuestionario que tienen que ir resolviendo para el tercer parcial, para el segundo cuestionario. ¿Sale? Cuídense, nos estamos viendo luego. Gracias, hasta luego, profe. Ok, profesor, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.